¡Alto! Detén todo lo que estás haciendo. El Vaticano lo ocultó. La Biblia mintió. Y la prueba de una conspiración de 2000 años está a punto de ser revelada. Este secreto destruirá tu fe o la hará inquebrantable. En Nazaret, Israel, en una mañana de rutina aparentemente banal, el 12 de septiembre de 2025, un niño autista de 6 años, Samuel Elias Cohen, que ni siquiera puede mirarte a los ojos, acaba de desbloquear la memoria más peligrosa de la historia humana. Él sabe por qué la infancia de Jesús, el Mesías, desapareció de los registros sagrados. Lo que se borró no fue irrelevante, fue poder arcano. A los 10 años, Yeshua Bar Yosef era un maestro constructor, un tectónico, capaz de moldear la realidad. La Iglesia suprimió esa verdad para transformar a un arquitecto espiritual en un profeta controlable. La evidencia: un llanto histérico, un dibujo a carbón con glifos prohibidos y una pequeña pieza de arcilla, la bulla, que la ciencia demostrará que es auténtica, pero que la historia dice que no debería existir. Prepárate para cuestionar cada cosa que crees. Esta es la historia de cómo la reencarnación de un guardián rompió la cronología sagrada. Pausa rápida. ¿De qué ciudad nos escuchas? Si esta apertura te enganchó, te atrapó, te fisgó, suscríbete y deja tu like. Estás a punto de ver la verdad que el Concilio de Nicea intentó enterrar. Pero nadie se imagina la verdad detrás de este misterio. Y todo comienza con un niño de apenas 4 años. Periodistas e historiadores han debatido la desaparición de la infancia de Yeshua Bar Yosef, el hombre que el mundo conocería como Jesús, durante más de 2 milenios. Pero la respuesta no estaba en los pergaminos sellados del Vaticano o en las arenas de Qumrán, sino en la mente de un niño de 6 años en Nazaret, Galilea, Israel, en una mañana de rutina aparentemente banal. El reloj marcaba exactamente el 12 de septiembre de 2025, 10:43, y el aire en la sala de exhibición de la Universidad Hebrea de Jerusalén estaba saturado con el olor pesado de papel envejecido y el zumbido casi inaudible del aire acondicionado que luchaba contra el calor seco de la llanura. Sarah Levi Cohen, de 38 años, restauradora de arte sacro, tenía ojos de águila fijos en una copia fotográfica de un papiro de Nag Hammadi, analizando la composición mineral de los pigmentos, el escepticismo profesional de años, protegiéndola de cualquier fantasía histórica que el objeto pudiera evocar. Su esposo, David Meir Cohen, de 42 años, arquitecto de conservación, conversaba con el curador sobre las técnicas de construcción de edificios del Segundo Templo, completamente absorbido en la lógica de los ángulos y la estabilidad. El foco de Sarah, sin embargo, fue roto no por un grito, sino por un cambio abrupto en la cadencia del aire. Samuel Elias Cohen, su hijo de 6 años y 3 meses, un niño delgado con ojos de un verde penetrante y cabello castaño claro, con trastorno del espectro autista, TEA, nivel 1 de apoyo, que hasta entonces estaba dibujando febrilmente en una esquina, corrió con una rigidez inusual en su postura. Su rutina matutina había sido estrictamente cronometrada. Despertar a las 6:00 am. En desayuno con tostadas de centeno, textura predecible, 2 horas de hiperfoco en un mapa de Jerusalén de 1880 y la visita al museo, donde su padre le había prometido mostrarle los planos arquitectónicos de Herodes. El dibujo actual, un mapa preciso de Jerusalén, yacía abandonado en el suelo, la punta del carbón aún manchando la alfombra. Samuel se detuvo abruptamente delante de un panel de madera en exhibición temporal, un antiguo ícono copto del siglo III, de colores primarios, vibrantes, pintado en temple y yeso sobre madera de sicómoro. Movió sus dedos largos y delgados sobre el cristal protector, trazando líneas invisibles que parecían querer superponerse a la pintura del ícono.
Sara notó la tensión en sus hombros. Estaba casi vibrando. La hipersensibilidad visual y táctil, característica del TEA, parecía estar amplificada al máximo. La escena en el panel retrataba a una virgen con el niño, Madonna y un menino. Pero la mirada de Samuel estaba fija no en la madre, sino en los ojos del niño, que él trazaba con una precisión cartográfica aterradora. Un detalle específico en el panel, una grieta vertical en el temple del ojo izquierdo del niño, parecía ser el punto focal de su obsesión. No está bien, la luz es incorrecta. Se le olvidó. La voz de Samuel, generalmente baja y monótona, salió en un susurro gutural que hizo vibrar el aire en la sala. El niño, que evitaba el contacto visual en casi todas las interacciones sociales, miraba el ícono con una intensidad que Sara nunca había presenciado. Una comunicación directa entre el niño y la figura en el panel. Inmediatamente después de la frase, Samuel soltó un llanto histérico, un sonido de angustia pura, cubriéndose los ojos con las manos como si el ícono estuviera emitiendo una luz insoportable. David corrió dejando al curador atrás, su rostro de pragmático transformándose en una máscara de preocupación. En el momento en que David lo abrazó, intentando calmar el cuerpo rígido y tembloroso, la copia del papiro que Sara sostenía se resbaló de sus dedos entumecidos, cayendo al suelo de mármol. El papiro no se rompió, pero el reverso, que Sara no había inspeccionado, estaba manchado de carbón. Era un esbozo rápido, pero de una precisión aterradora, hecho por Samuel. Un dibujo a carbón de un niño de ojos intensos, idéntico a la figura del ícono copto, pero con un detalle más. Símbolos nunca vistos, como un triángulo invertido, grabados sutilmente en su frente como un tatuaje o una cicatriz. Esta fue la primera señal, la primera evidencia de conocimiento imposible, una anomalía que no podía ser explicada ni por el TEA ni por la imaginación. La primera etapa de reacción de los padres fue la incomprensión total. Sara, con su mente de restauradora, intentó encajar el evento en la lógica fría de la patología. Es la hipersensibilidad. La luz del museo, David. El contraste de colores lo sobrecargó. Vio el ícono y está dibujando lo que vio. Susurró, tratando de justificar la crisis de Samuel con una explicación clínica, mientras David sostenía al hijo, sintiendo que la temperatura de su cuerpo subía peligrosamente. Examinó el dibujo a carbón, dándose cuenta de que los símbolos en la frente no eran garabatos, eran glifos meticulosamente trazados que parecían formar parte de un sistema de escritura desconocido, demasiado detallados para la mano de un niño de 6 años en crisis. No manches, no acredito. Luego vino la etapa de racionalización. En el coche, camino a casa, con Samuel acurrucado en el asiento trasero, la quietud, después de la tormenta aún flotando, Sara tomó el teléfono e investigó sobre el ícono copto. Descubrió que el ícono en cuestión había sido restaurado a principios del siglo XX y que la grieta en el ojo izquierdo del niño había sido causada por un intento de limpieza agresiva. David, mientras conducía, se centró en los glifos. Debe ser algo que vio en un libro de simbología que dejé abierto. Esos triángulos invertidos, Sara, son símbolos masónicos o alquímicos. Simplemente está repitiendo una imagen visual compleja, pura imitación. Es el autismo. Pero la racionalización se desmoronó con la llegada de la noche y el inicio de la tercera etapa, la inquietud fría. Mientras David y Sara intentaban mantener la rutina normal de la cena de Shabbat, jantar de Shabbat, la semana siguiente, Samuel se negó a tocar o siquiera mirar el pan ácimo, matzá. No quiero el pan de harina, papá. Huele a miedo y a mucho tiempo parado. Sus palabras eran precisas y aterradoras. Sara, la escéptica, lo observó de cerca. No era solo la textura. El pan no tiene un olor fuerte. David, el pragmático, notó que Samuel también evitaba la copa de vino,
lo que era atípico, ya que siempre se sentía atraído por el color rojo brillante. Ese no era el Samuel de siempre, sino un niño obsesionado, que parecía estar oliendo una historia que no era suya. El evento más perturbador ocurrió 2 semanas después, en la consulta con el neuropsicólogo, el doctor Eliyahu Ben Ami. Cuando el terapeuta preguntó a Samuel sobre el dibujo del niño, Samuel, sin contacto visual, con una cadencia formal y monótona, dijo que el niño se llamaba Yeshua Bar Yosef, el tectónico, y que su amigo más cercano era un alfarero de nombre Shimón, hijo de Zebulón. El uso del término tectónico para Yeshua, que generalmente se traduce como carpintero, llamó la atención de David, el arquitecto. La habla de Samuel no era fantasía. Era una información histórica específica y oscurecida, pronunciada con la autoridad fría de un catálogo de archivos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! El tectónico se sentaba solo en la puerta Esmeralda, portón de Esmeralda. Continuó Samuel, dibujando en el bloc de notas del doctor Ben-Amí un esbozo detallado de una cueva en Nazaret que nadie conocía, con una perspectiva de dentro hacia afuera. Era su lugar secreto antes de que su familia viajara a la ciudad más allá del gran mar, donde el sol lloraba en el mar. Sara, escuchando la sesión a través de la puerta, sintió que el suelo bajo sus pies se agrietaba. David comenzó a temblar. Había estudiado todos los sitios arqueológicos conocidos en Nazaret y sus alrededores. La cueva, si existía, sería un descubrimiento monumental. La historia de Samuel, que parecía un brote de autismo, estaba ganando coordenadas geográficas reales. Inmediatamente, David inició una búsqueda obsesiva. Archivos de censo de la época romana en Cafarnaúm arrojaron una ficha de impuestos. Shimón, hijo de Zebulón, alfarero, residente de un pueblo adyacente a Nazaret. La coincidencia era estadísticamente imposible. Sara, por su parte, investigó el término tectónico en arameo y griego koiné. Descubrió que, aunque era comúnmente traducido como carpintero, su significado original era más profundo. Arquitecto, maestro constructor. Su negación instintiva se transformó en miedo frío. La mente de Samuel no estaba fabricando, estaba accediendo a información perdida. El evento desencadenante para el punto de no retorno ocurrió durante una visita a una obra de construcción de David, en una sinagoga abandonada del siglo IV. Samuel, jugando en la obra, se arrodilló y comenzó a cavar con una pequeña pala de plástico en un lugar específico a $35 de profundidad. «Está aquí, papá». Él guardó la promesa. No buscó. Él sabía dónde buscar, y entonces desenterró un pequeño objeto de arcilla cocida. El objeto era un sello de arcilla cocida, bulla, de aproximadamente 1.5 extimes 1.0 ext. David, al limpiar la arcilla ocre rojiza de la bulla, sintió un hormigueo eléctrico en la mano, una sensación que más tarde describiría como justificación gélida. La bulla presentaba un símbolo central de un triángulo equilátero invertido dentro de un círculo, y alrededor 3 letras en paleohebreo, Yod Shin Ayin y Esh A, la abreviatura aramea para el nombre Yeshua. En ese momento, David se sintió como un arqueólogo descubriendo un nuevo planeta. El misterio de su hijo se había materializado en un artefacto de 2 milenios, una evidencia física irrefutable que conectaba la memoria de Samuel a un periodo de la historia que la Biblia había borrado. «Órale, vamos, vaya». David sabía que necesitaba credibilidad. Sin decirle a Sara todos los detalles de la bulla, solo que había sido un hallazgo interesante, la llevó inmediatamente al Museo de Israel. La doctora Irit Hadad, curadora senior de arqueología del período romano, recibió a David en su oficina, un ambiente de estantes de metal y luz blanca y fría.
Usaba sus gafas de montura fina y mantenía una expresión de escepticismo profesional. Tras un examen preliminar de 10 minutos, declaró que la arcilla era de origen local, pero que el símbolo triangular no pertenecía a ningún sello conocido del período del Segundo Templo. Es una falsificación o, en el mejor de los casos, un sello de un culto aislado e insignificante, David. No tiene valor histórico canónico. Pero el rostro de Hadad cambió cuando David mencionó lo que Samuel había dicho, la información precisa que el niño había revelado. Tomó la bulla y la colocó bajo un microscopio de mesa. Las letras I-Sh-A eran de un dialecto de escritura aramea extremadamente raro. Hadad comenzó a limpiar el objeto con alcohol, con una meticulosidad casi ritualística. Notó que la bulla no era un sello para documentos, sino un objeto de fundación o de posesión con una densidad inusual. El peso de la bulla, cerca de 10 gramos, parecía cargar el peso de toda la historia oculta que Samuel estaba intentando revelar. Esa noche, la inquietud de los padres alcanzó un pico. David, el creyente vacilante, observaba a Samuel dormir, el niño respirando a un ritmo lento y calmado, aliviado por haber entregado la promesa. Sara, la escéptica, se sentaba en la sala de estar, rodeada de libros sobre simbología e historia copta, intentando desesperadamente encontrar una fuente para la bulla, intentando probar que era una coincidencia. David, susurró cuando él entró en la sala, si la doctora Hadad dice que el objeto es auténtico, tendremos que aceptar que lo imposible está sucediendo. El pánico en sus ojos era palpable. Su escepticismo era una protección, y esa protección estaba en colapso inminente. La investigación familiar había llegado a su límite. Ya no era un caso de medicina o pedagogía, sino de arqueología y teología. ¿Qué era la bulla de arcilla exactamente? ¿Y por qué su hijo la había encontrado? ¿Qué conexión habría entre el término tectónico, el panázimo, el alfarero Shimón y un niño de 6 años en Nazaret? Las preguntas se acumulaban, volviendo el misterio más denso, forzándolos a un camino de investigación que cambiaría su visión del mundo para siempre. Un camino que exigiría el abandono de la razón en favor de la evidencia fría e irrefutable. La bulla, una pequeña ancla de arcilla en medio de una narrativa familiar normal, estaba a punto de ser validada por la ciencia más rigurosa. Sara y David sabían que el resultado del análisis de laboratorio de la doctora Hadad sería el punto de inflexión. O volverían a la normalidad, o serían lanzados a una búsqueda internacional para probar la verdad de su hijo. La respuesta vendría en los próximos días, en un laboratorio del Museo de Israel, y no sería lo que esperaban. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por llegar. El aire en el laboratorio de la doctora Irit Hadad, en el Museo de Israel, era frío, limpio y cargado con el olor metálico de equipos de precisión. David, el arquitecto pragmático, observaba con ansiedad forzada mientras la curadora senior, con su cabello gris plateado y gafas de montura fina, posicionaba la bulla ocre rojiza bajo el pico de un espectrómetro de fluorescencia de rayos Cis, XRF. La bulla que David había encontrado tenía solo 1.5 extimes, 1.0 extélula, pero pesaba 1 tonelada en significado. Sara se había convertido en la escéptica más activa, exigiendo la prueba científica para combatir el miedo. Racionaliza, David. Demuestra que es un fraude moderno. Y acabamos con esto. Solo es un niño. Las conversaciones de la pareja en la última semana habían sido solo susurros tensos, un daño colateral de lo imposible. La doctora Hadad inició el proceso de examen técnico detallado. El XRF no mentía sobre la composición mineral. En la pantalla de la computadora, una serie de picos gráficos surgía, analizando la composición de la arcilla. El resultado era inequívoco.
La bulla contenía rastros específicos de caolinita y hematita con oligoelementos consistentes solo con la arcilla volcánica del valle de Jezreel, cerca de Nazaret. El origen era local y geológicamente incuestionable. Hadad se quitó las gafas y se frotó la sien, su inquebrantable expresión de científica comenzando a resquebrajarse bajo el peso de la evidencia material. La arcilla es de aquí, David. Es genuina en su materialidad. Pero ¿y la datación? El siguiente paso fue el escáner 3D de alta resolución, enfocado en las inscripciones en paleohebreo y el símbolo del triángulo invertido. David observó la imagen ampliada en la pantalla. La bulla era un sello de fundación, hecho antes de la cocción, lo que significaba que las inscripciones Yod Shin Ayin y Shi-A y el símbolo fueron intencionales. Las letras son auténticas de un dialecto de escritura aramea extremadamente raro, murmuró Hadad, con la voz baja y tensa. Y el símbolo triangular no pertenece a ningún sello religioso o comercial conocido del período del Segundo Templo. Representa el fundamento terreno de la divinidad, lo que es teológicamente herético para el período. En términos de documentación, estamos ante un agujero negro de 2000 años. La tensión conyugal aumentó esa misma tarde, en casa. Sara había hurgado en Internet y bibliotecas digitales en busca de cualquier referencia que desenmascarara el sello, volviéndose la escéptica obstinada, mientras David, el abierto, estaba casi convencido, pero aún buscaba la confirmación externa. Ella dijo que la arcilla es de Jezreel, Sara. Tiene 28 años de experiencia en esto. No es una falsificación de un turista, argumentó David, con la voz embargada por la emoción creciente. Sara respondió, cerrando un atlas antiguo con fuerza. La bulla puede ser vieja, David, pero la historia de Yeshua tectónico y el niño Shimon es sobre estimulación del autismo. Es una coincidencia histórica que la bulla estuviera allí. No crees una teología sobre un error en la tierra. ¿A poco? ¿En serio? La segunda evidencia que rompió el escepticismo de Sara llegó 2 días después, de forma inesperada. David estaba en la obra de Séforis, Tzipori, una ciudad a $6 de Nazaret, intentando encontrar el contexto cerámico de la bulla. Usó el punto geográfico de la cueva que Samuel había dibujado en el consultorio médico, a $1.2 de la Basílica de la Anunciación, y se dio cuenta de que las coordenadas se alineaban con un patrón de asentamientos esenios en el área, que él, como arquitecto de conservación, conocía bien. David envió las coordenadas y la bulla a Hadad, quien lo llamó poco después con la conclusión técnica final. Hadad, con una voz ahora extrañamente calmada, reveló el resultado de la termoluminiscencia, TL, para datar la arcilla. El resultado de la TL fue de Surmat Bef las años, con un margen de error del Surmat Bef Sulan. Hubo un silencio elocuente en la línea, que se extendió por casi 10 segundos. Continuó. La bulla es exactamente contemporánea o anterior a la vida de Yeshua Bar Yosef. Lo confirmo. Este objeto es auténtico. Tiene 2000 Sahit kpm, $50 años. Y el uso de la tríada de letras Yod Shin Ayin para un nombre es singular y nunca visto en tal contexto. David, el pragmático, sintió el peso de la bulla en su mano, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Ya no era el peso de la arcilla, sino el peso de la verdad. La doctora Hadad se quitó las gafas nuevamente, limpiándose la frente. Su reacción emocional auténtica fue la de una científica confrontada con un milagro que no podía refutar. Le dijo a David en voz baja, casi un susurro, «Esto es una anomalía perfecta. No debería existir, pero existe». Sentía una mezcla de fascinación profesional y profunda perturbación. Había pasado la vida estudiando lo que era real, y ahora lo real estaba siendo redefinido por un objeto que su rigor técnico validaba, pero su mente académica rechazaba.
David sintió una oleada de justificación gélida. La historia de su hijo se estaba materializando en datos y números. De vuelta en Jerusalén, Sara estaba absorta en su investigación online, en un intento desesperado de refutar la bulla datada. Estaba obsesionada con la descripción de Samuel de Yeshua viajando a una tierra distante donde el sol lloraba en el mar, Portugal. En un artículo académico oscuro sobre manuscritos coptos ignorados, encontró una referencia cruzada, el Evangelio de la Luz Oculta, que mencionaba un sello triangular. El descubrimiento o revelación de objeto físico fue, para ella, un documento. Sara envió un correo electrónico urgente al bibliotecario jefe de la Sala de Manuscritos Raros de la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra, Portugal. El bibliotecario, profesor Dr. Fernando Paiva, respondió en minutos, enviando una foto adjunta. La descripción sensorial completa del artefacto era impresionante. Un códice copto manuscrito, piel de cabra, 20 laimes 15 $, con manchas de moho y letras desvanecidas por una tinta a base de hollín. La pasaje principal era visible. El primer camino fue borrado por la gran edición, pues lo que Yeshua hizo a los 10 años era la semilla de la nueva ley, y no la ley antigua. Y crucialmente, al lado del texto, estaba dibujado, toscamente, el mismo símbolo de triángulo invertido de la bulla. Para Sara, la restauradora metódica, esa fue la muerte del escepticismo. La bulla, el objeto de arcilla, era de Israel y tenía $2.000 años. El códice, el documento, era de Portugal, datado del 450 de Cristo. Pero contaba la misma historia anómala, y el símbolo era el vínculo. Se desplomó en su silla, las lágrimas corriendo por su rostro, sintiéndose aplastada por el peso de la historia. Pasó la vida restaurando artefactos, pero ahora su hijo estaba revelando que la propia fundación que ella restauraba era una mentira. La bulla era la llave, el códice era el mapa. La familia tomó la decisión de buscar experticia externa e internacional. El doctor Elías Viana, profesor catedrático de arqueometría en la Universidad de Cambridge, era la autoridad mundial en datación por radiocarbono, AMS, para materiales orgánicos. Solo un científico de su calibre, de una institución intocable, podría validar el códice de Coimbra y confrontar a la Iglesia y a la comunidad académica. David hizo la llamada, describiendo la anomalía perfecta al profesor Viana, una bulla auténtica, Hadad, ligada a un manuscrito oscuro, Coimbra, por medio de un niño con Tea, Samuel. David y Sara volaron a Londres para encontrarse con Viana, llevando muestras digitales de la bulla y del códice. El establecimiento de credenciales a través del ambiente fue inmediato. La oficina de Viana, en la Universidad de Cambridge, era de madera oscura, paredes repletas de premios y libros encuadernados en cuero. El doctor Viana, de 58 años, con un aire de asombro sereno, escuchaba la historia. Su escepticismo inicial era evidente, pero no desdeñoso. Abordaba el caso como un complejo rompecabezas estadístico. Las coincidencias ocurren, señor Cohen. Pero 3 coincidencias, el niño, el sello y el códice, forman una anomalía que vale la pena probar. El proceso de examen técnico detallado prosiguió con rigor. El doctor Viana utilizó el AMS en el fragmento del papiro del códice de Coimbra. Este método es la validación final de la edad de un material orgánico. Se concentró en 2 variables, la edad del papiro, piel de cabra, y la composición de la tinta, hollín. El laboratorio, lleno de equipo sofisticado y láseres, parecía un templo de lógica fría, el contraste perfecto para la historia trascendental que estaba siendo probada. Los resultados preliminares del análisis espectrográfico de la tinta confirmaron que se trataba de tinta a base de hollín, típica de manuscritos coptos del siglo V. La bulla
había sido validada en Israel. Ahora, el códice necesitaba ser validado en el Reino Unido. Para Sara, observar la bulla ser manipulada por Hadad y el códice por Viana era su última forma de negación racional. Si probaban ser falsos, ella podría volver a su vida normal. La ansiedad de David era casi insoportable. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera de Cambridge, los pasos amortiguados por la alfombra gruesa. Samuel, en la habitación del hotel, había dibujado el mapa de la cueva en Nazaret con una nueva precisión, añadiendo detalles de fallas geológicas. Ya no estaba llorando, estaba enfocado en su misión. David sintió que su hijo estaba usando el conocimiento de los expertos como un amplificador para su memoria, forzando a la ciencia a validar la verdad. El doctor Viana emergió del laboratorio, su rostro de científico pareciendo ligeramente más viejo. Se sentó en su silla de cuero, la luz amarillenta de las lámparas reflejándose en su calva, y encaró a David y Sara. El escepticismo inicial, transformándose en perplejidad, era visible. Tomó un sobre de papel con membrete de la Universidad de Cambridge. El momento fue de silencio elocuente, solo roto por el sonido distante de una campana de iglesia tocando las horas. «El material es auténtico», declaró Viana, colocando el sobre la mesa. «El papiro del Códice de Coimbra tiene una fecha AMS de Macbeth años atrás. Es genuino del siglo V DC». Hizo una pausa mirando directamente a Sara, y la datación por TL de la bulla de Israel es de Taro Macbeth años. La bulla de Israel y el Códice de Portugal, separados por 400 años y 4.000 kilómetros, contaban la misma historia. «No es coincidencia, no es fe, son evidencias», concluyó Viana, su voz firme. «Tenemos que aceptar los números». Para Sara, esta validación era más aterradora que el fraude. Era la certeza de que la verdad era, de hecho, lo imposible. La validación científica progresiva había llevado el caso de una anomalía familiar a un desafío histórico internacional. Y ahora, la decisión de buscar experticia externa había dado frutos. Los números de Cambridge habían confirmado las sospechas de Nazaret. La bulla era el ancla material, el códice era la prueba de la supresión, y Samuel era la memoria viva. La familia había superado el punto de no retorno. El siguiente paso ya no sería analizar el pasado, sino encontrar la verdad física en el presente, lo que Samuel llamaba la biblioteca subterránea en Portugal. Necesitaban tomar el resultado de la bulla y del códice y usarlos como un mapa para el clímax de la revelación. Lo que descubrieron a continuación desafiaría todo lo que la ciencia conocía. La validación de Cambridge había solidificado el suelo bajo la historia, pero lo desintegró bajo la pareja Cohen. En la sala de conferencias de la Universidad de Cambridge, el doctor Elías Viana mostró los resultados de análisis técnico con datos específicos sobre el papiro del Códice de Coimbra. El AMS indica que la piel de cabra tiene Macbeth años de edad. Es un manuscrito auténtico del siglo V. Eso significa que, 4 siglos después de los eventos canónicos, esta historia de la infancia borrada de Yeshua ya estaba siendo registrada simultáneamente en Israel por la bulla y en Europa por el códice. La probabilidad de que una bulla de 2000 TNS 150 años en Israel y un códice del siglo V en Portugal, ambos contando la misma historia anómala, fueran una coincidencia era, según Viana, inferior al Srmat BFL. La reacción emocional auténtica del especialista fue de un asombro sereno. El doctor Viana, un hombre de números y carbono, declaró: «Ya no es fe, es evidencia. Estamos mirando una red de validación. La bulla es el punto de origen material en Israel y el códice es el mapa de la supresión en Portugal. Lo más asombroso es la precisión de la conspiración histórica». Entregó a David y Sara un informe detallado.
Para el científico, el misterio no era que la historia fuera imposible, sino que había sido intencionalmente borrada y que la bulla y el códice habían sobrevivido a esa gran edición. Impulsada por la necesidad de entender la supresión, Sara usó el resultado del AMS de Viana para obtener acceso total al manuscrito. Viajaron en avión comercial de Londres a Oporto, Portugal, un viaje de 5 horas, y luego tomaron el tren Alfa Pendular por 1.5 horas hasta Coimbra. El viaje representaba el punto de no retorno. La investigación dejaba de ser un asunto familiar israelí para convertirse en un caso arqueológico internacional. El aire en Coimbra, frío y húmedo, con olor a río y piedra antigua, contrastaba con el calor seco de Nazaret, pero la historia de Samuel era el vínculo. En la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra, David y Sara fueron recibidos por el profesor doctor Fernando Paiva, el bibliotecario jefe, un hombre delgado y nervioso que conocía a fondo los secretos de su colección. La descubierta de documento histórico que corrobora finalmente ocurrió en carne y hueso. El códice copto manuscrito, titulado El Evangelio de la Luz Oculta, yacía bajo una vitrina de cristal en la sala de manuscritos raros. La luz amarillenta de las lámparas se reflejaba en la piel de cabra, revelando el texto desvanecido y las manchas de moho. La descripción física del documento era de una belleza casi fúnebre. El códice, con sus dimensiones de 20 y 15 $, tenía una cubierta de cuero oscurecido y un grosor de asmate BF $. La tinta, confirmada como hollín, estaba gruesa y desvanecida, y las páginas tenían el olor intenso a cera de abejas, del mobiliario antiguo y papel muy envejecido. El pasaje principal, que Sara ya había visto, estaba en una sección marginada. Describía la infancia de Yeshua como un período de entrenamiento con maestros de la luz, en una tierra distante, donde el río desemboca en un mar de vino. Portugal. El momento crucial para Sara fue la conexión explícita entre documento y revelaciones del niño. Señaló el texto donde estaba descrito el símbolo triangular y las letras I-E-E-A. Y con voz temblorosa recitó la revelación de Samuel. El primer camino fue borrado por la gran edición, pues lo que Yeshua hizo a los 10 años era la semilla de la nueva ley, y no la ley antigua. El códice decía que Yeshua niño tenía una marca tectónica en la frente y un sello de arcilla con el símbolo triangular. Samuel no solo estaba recordando, estaba citando un evangelio que la Iglesia había prohibido y escondido. ¡Qué padre! ¡Qué genial! La presión emocional y la certeza de lo imposible culminaron en una crisis de fe. El peso de lo imposible amenaza con romper a la familia. Esa noche, en su pequeña habitación de hotel en Coimbra, lejos de la rigidez de Jerusalén y las validaciones científicas, Sara y David tuvieron una escena íntima entre padres, expresando miedos reales. El silencio entre ellos fue roto por el llanto silencioso de Sara. Pasé la vida restaurando el pasado, y ahora mi hijo me está mostrando que el pasado que restauramos es una mentira. Susurró, la voz sofocada. David la sostuvo con fuerza, sintiendo la tela de su blusa contra su rostro. No es una mentira, Sara. Es una edición. Somos los únicos que podemos restaurar la versión original. Estamos atrapados en esta verdad, y no podemos simplemente devolverla a la biblioteca. El miedo de ellos no era a lo sobrenatural, sino a la responsabilidad abrumadora de cargar con una verdad que sacudiría el fundamento de 2 religiones y que potencialmente pondría a Samuel en peligro. Mientras los padres se debatían, Samuel, que sentía la tensión emocional del ambiente como un ruido ensordecedor, manifestó su vulnerabilidad de niño. Llanto, confusión, pedido de ayuda. David lo encontró en el pequeño balcón del hotel, el niño sollozando bajito, el cuerpo temblando.
No quiero ser el tectónico. Me duele la cabeza. Es mucho tiempo, papá. Haz que dejen de tener miedo de la luz, pidió Samuel, con las palabras rotas por la confusión. No era un profeta estoico. Era un niño sobrecargado por una memoria ancestral. La decisión de continuar investigando fue tomada por David, no como arquitecto, sino como padre. No vamos a parar, Samuel. Si esta memoria te está doliendo, la única forma de hacer que pare es terminando lo que tú o quien fueras comenzaste. Vamos a encontrar el pergamino final, prometió David, sabiendo que esa promesa sellaba el destino de su familia. La misión no era refutar o probar, sino liberar a Samuel del peso de esa memoria. El profesor Paiva, que observaba la devoción de la familia, reveló a David un secreto en una conversación en el claustro de la universidad. El Códice de la Luz Oculta fue encontrado en 1947, no en un estante, sino escondido dentro de una pared falsa en el convento jesuita, a $3 de aquí. Alguien en el siglo XVI lo escondió, con miedo de que la Inquisición lo destruyera. Lo que está escrito en ese pergamino era temido. Para David, la arquitectura de la supresión se estaba revelando. La verdad no se había perdido, había sido activamente enterrada. Esa información dio a Samuel un foco renovado, el trastorno del espectro autista que lo volvía hipersensible, también lo convertía en un sabio geográfico incomparable. Después de escuchar a David describir los planos del convento, Samuel tomó un papel de envolver y comenzó a dibujar frenéticamente un mapa de perspectiva aérea del convento jesuita. El mapa no solo mostraba la pared falsa, sino también una galería de los tectónicos, una sala secreta que David, el arquitecto, reconoció como un espacio oculto de fundación. La precisión del mapa era absurda. Samuel había dibujado las líneas de fundación y los pilares de soporte. David supo inmediatamente que esa no era la imaginación de su hijo. Era el conocimiento de un maestro constructor del siglo I, manifestado a través de un niño. La bulla era la llave, el códice, el guión, el mapa de Samuel, el plano. La memoria estaba dictando la realidad. Con el mapa en mano, la preparación para validación definitiva comenzó. Necesitaban a Viana, el científico de Cambridge, para autenticar el próximo descubrimiento físico. Enviaron fotos del mapa de Samuel. David y Sara sabían que si la galería existía y si el pergamino final estaba allí, la verdad sobre el período perdido de Yeshua estaría completa. El doctor Viana, vía teleconferencia, confirmó que el mapa de Samuel mostraba la arquitectura de un espacio oculto que no formaba parte de los registros oficiales del convento. La precisión del niño es aterradora, David. Estoy embarcando en el primer vuelo a Coimbra. Si lo que dibujó existe, estamos ante la mayor prueba histórica de supresión de textos jamás encontrada. La urgencia era palpable. Viana se convertiría en la autoridad internacional que atestiguaría el clímax. La familia Cohen y el doctor Viana se reunieron en Coimbra. El profesor Viana llegó con un kit completo de arqueometría. Se preparaban para la invasión silenciosa en el antiguo convento. David estudiaba el mapa. Samuel había marcado un punto en la pared donde la bulla debería encajar. La bulla es la llave de Israel. El códice es el mapa de Portugal. Repitió Viana las palabras de Hadad, los ojos fijos en el plano. El peso de la validación definitiva ya no era sobre probar que Samuel no estaba loco, sino sobre probar que la historia estaba incompleta. Estaban a punto de confrontar la historia editada, usando el rigor de la ciencia moderna para desenterrar la memoria de un niño de 2000 años. El miedo de Sara se transformó en una protección feroz, el escepticismo en una convicción. Estaban listos para la invasión silenciosa, guiados por la memoria de un niño. La galería de los tectónicos los aguardaba. Esa noche,
tomaron la decisión que cambiaría todo. La entrada del segundo especialista, autoridad internacional, en el drama de Samuel, fue el catalizador final de la credibilidad. El doctor Elías Viana, profesor catedrático de arqueometría de la Universidad de Cambridge, desembarcó en Oporto y viajó a Coimbra, trayendo consigo no solo su prestigio, sino el peso implacable del método científico riguroso. Su semblante, inicialmente sereno, ahora cargaba una tensión profesional. La preparación para validación definitiva estaba en curso y sería ejecutada bajo el protocolo más específico y detallado. El establecimiento de credenciales y reputación de Viana era vital. Era el único puente que conectaba la memoria de Samuel con la aceptación académica global. Estaba allí para autenticar lo que la bulla y el códice solo indicaban. El equipo, David, Sara, Viana y el profesor Paiva, el bibliotecario, se reunió en la periferia del antiguo convento jesuita, guiados por el mapa nocturno e hiperenfocado de Samuel. El mapa no era solo un dibujo, era un plano de ingeniería preciso de una subestructura de fundación. El método científico riguroso, con protocolos específicos, comenzó inmediatamente. Se concentraron en el lugar exacto que el mapa de Samuel indicaba como el acceso a la galería de los tectónicos, una pared de fundación del convento que Paiva confirmó haber sido reparada con cal del siglo XVI. Viana instaló un radar de penetración terrestre, GPR, un equipo sofisticado y pruebas detalladas para confirmar la existencia del vacío. El protocolo, analizar la densidad de la pared a BF de profundidad y verificar la firma acústica de un hueco detrás del revoque. El GPR proyectó una imagen térmica de color azul oscuro en la pantalla, revelando una anomalía. Un espacio hueco de aproximadamente $3 extra de altura detrás de la pared de 50 extras de espesor. Secuencia de análisis con resultados numéricos concretos inundó la pantalla de Viana. La densidad del material en el centro era de BF $3, consistente con aire y algún tipo de mobiliario de madera antigua, en contraste con los BF de la piedra circundante. La galería de los tectónicos, dibujada por Samuel, existía. La tensión física de David era palpable. Tocó la pared fría y húmeda, sintiendo la rugosidad de la piedra. La bulla, que había pegado con resina epoxi de conservación, la bulla se había agrietado en el bolsillo de Samuel días antes. BF extra del centro pesaba en su mano. Sabía que aquel pequeño fragmento de arcilla de Jezreel era la llave. El mapa de Samuel indicaba un pequeño encaje en la pared disfrazado por una mancha de moho oscura y gruesa, donde el sello debería ser colocado. Con la confirmación de la existencia de la galería, Viana llamó a la doctora Eldad en Israel, vía videoconferencia segura, para que la autoridad arqueológica original atestiguara la apertura. La conclusión que desafía paradigmas científicos vino de Viana. Doctora Haddad, el niño no está alucinando. La bulla es un artefacto de activación de memoria. El mapa es el plano original de una subestructura que fue sellada en el siglo XVI. La precisión arquitectónica es la misma de un maestro constructor romano. Hablaba con la calma de un profesor, pero sus ojos brillaban con el asombro del descubrimiento. David, siguiendo el punto que Samuel había marcado en el mapa, raspó el moho y la cal con la punta de una herramienta de arquitecto, revelando un orificio milimétricamente cuadrado, el encaje de la bulla. Sintió el olor fuerte a moho y piedra mojada. Las manos de Sara temblaban. Sostuvo a Samuel con tanta fuerza que el niño, hiperenfocado en el silencio de la noche, ni se movió. El peso de la bulla, ahora agrietada, parecía frágil, pero su misión estaba a punto de cumplirse.
El momento donde especialista admite no tener explicación ocurrió cuando Hadad, en Israel, vio la bulla ser colocada en el encaje en la pantalla de la tableta de Viana. Hadad, la escéptica implacable, dijo en un susurro ronco: «David, si esa bulla abre la puerta, tendremos que aceptar la reencarnación como un hecho validado por la arqueometría. El cómo está más allá de nuestra ciencia. El qué está sucediendo ahora. Su rigor científico había alcanzado el límite de lo metafísico. David encajó la bulla agrietada en la grieta. La bulla encajó perfectamente, con la precisión de un mecanismo de reloj, pero la puerta no se abrió. Un sonido seco de arcilla contra piedra. Fracaso. David intentó empujar la bulla. Nada. El silencio inicial fue roto por la respiración pesada de Sara. La bulla agrietada había fallado. El riesgo de que todo el misterio se desmoronara en desilusión era inminente. ¡Aguas! ¡Cuidado! Samuel, que permaneció en silencio, se movió. Extendió la mano y puso el dedo en el centro del triángulo invertido de la bulla. Susurró, con su voz formal y monótona, una única palabra en arameo: tecto. El sonido resonó en la cavidad. Un pequeño clic mecánico, agudo y seco, resonó en la oscuridad. El orificio de la bulla brilló por un instante con una luz interna, y la pared de piedra comenzó a retroceder, deslizándose horizontalmente. La puerta se había abierto. David sintió una oleada de asombro y respeto. No fue su fuerza o la precisión de la bulla, sino la voz de Samuel, la memoria activada, la que actuó como un código de acceso. El olor a tierra mojada y metal antiguo salió de la abertura, envolviéndolos. La validación de autenticidad, sin poder explicar el cómo, estaba completa. Viana, con el GPR en las manos, filmaba la apertura. «La galería de los tectónicos está documentado», dijo, su voz tensa. «La bulla y el mapa son auténticos, pero la activación, el comando vocal, eso es lo que Yeshua enseñó. La arquitectura de la conciencia». El misterio era ahora un hecho científico que desafiaba la biología y la física. La galería era oscura, iluminada solo por la luz tenue de emergencia que Paiva había preparado. El techo era bajo, de piedra. El lugar estaba repleto de cajas y tablones de madera petrificada. El mapa de Samuel indicaba que el pergamino final estaba en el centro, en una caja de cobre bajo una losa de piedra. La revelación que cambia la dirección de la historia ocurrió cuando Samuel, entrando en el aire frío y húmedo de la galería, miró a sus padres y luego al doctor Viana. Sin la monotonía del TEA, con una voz profunda y serena que no era la suya, Samuel habló en un arameo antiguo, formal, que David y Viana, que entendía el dialecto, reconocieron como el arameo usado por los eruditos del siglo I. El Samuel de 6 años estaba traduciendo la arquitectura en palabras. Dijo que el Yeshua niño, el tectónico, no estaba aprendiendo a ser carpintero. Estaba siendo entrenado en técnicas de sanación basadas en energía y arquitectura de la conciencia por un grupo conocido como los hijos del tecto. Describió el periodo de 12 a 30 años, los años perdidos, como una misión en la que Yeshua usó su poder para construir un puente de luz, una red de conciencia colectiva que sus maestros creían ser la única forma de salvar a la humanidad de una catástrofe inminente. Esa infancia, llena de poder y sabiduría arcana, era considerada peligrosa por las autoridades religiosas y políticas. Samuel, el guardián reencarnado de la memoria, confirmó que la historia había sido intencionalmente borrada por un comité de editores en el Concilio de Nicea, siglo IV, para que fuera visto solo como un profeta y no como un maestro de poder arcano. La verdad era mayor que la reencarnación. Samuel no solo estaba recordando una vida pasada, estaba completando una misión histórica de corrección cósmica. Sara y David, parados en la entrada de la galería,
Observaban a su hijo, de 6 años, transmitir una verdad que desafiaba el tiempo. El miedo de Sara se disolvió en un asombro protector. Lo que resta ahora es encontrar el pergamino final. La preparación para clímax. Promesa de verdad mayor estaba centrada en la caja de cobre, que David había identificado en el plano de Samuel. Se acercaron al centro de la galería, el sonido de goteo en la piedra siendo el único ruido aparte de la respiración tensa. El pergamino final era lo único que faltaba para validar completamente la narrativa de Samuel. La verdad no estaba perdida. Estaba oculta en la arquitectura de un antiguo convento, esperando la memoria de un niño para ser revelada. El rigor científico había dado paso a la perplejidad humana. Lo que estaba a punto de ser revelado cambiaría todo. La jornada al epicentro de la verdad final comenzó en la oscuridad fría de la Galería de los Tectónicos, bajo el convento jesuita en Coimbra. El equipo, compuesto por David, Sara, Samuel, Dr. Viana, vía video, y el profesor Paiva, se adentró en el espacio exiguo. El único sonido era el goteo lento del agua en las paredes de piedra y el bip del equipo de Viana. Los preparativos fueron inmediatos. David y Paiva, con guantes de conservación, localizaron la losa de piedra indicada en el mapa de Samuel, en el centro exacto de la sala. Sara sostenía a Samuel, que estaba extrañamente tranquilo, sus ojos verdes fijos en el punto de fundación. La descripción sensorial completa del local crucial estaba dominada por una atmósfera de sepulcro. El aire era de un frío húmedo, pesado con el olor metálico y a moho de siglos de aislamiento. La luz de emergencia parpadeaba, proyectando sombras gigantes y distorsionadas en las paredes de basalto. La acústica era de un silencio casi absoluto, donde cada sonido, el arrastrar de la piedra, la respiración tensa de David, parecía amplificado y solemne. Estaban en un punto de fundación, un lugar de silencio histórico donde la memoria había sido enterrada. Usando palancas hidráulicas de precisión proporcionadas por Viana, David y Paiva movieron la losa. Un esfuerzo que exigió sincronía y foco. Debajo yacía una caja de cobre oscurecido, de 30 hectololas de lado. Era la prueba final, la descubierta física final, exactamente donde el niño indicó. La bulla, la llave de arcilla de $2000 años, había abierto la puerta. Ahora, la bulla, en su forma de memoria, había guiado la excavación final. El proceso de revelar en tiempo ralentado fue una agonía silenciosa. David, con un pincel de restaurador, limpió el polvo y el moho de la caja de cobre. El cobre, oxidado, estaba cubierto de glifos en griego, koiné y arameo, idénticos a los dibujados por Samuel. David usó una microcámara para proyectar la imagen en la pantalla de Viana. La caja no tenía cerradura, tenía un sello de resina petrificada con el mismo símbolo de triángulo invertido. Sara, con la precisión de su profesión, aplicó solvente de conservación en la resina. David abrió la tapa. Dentro de la caja, envuelto en un tejido de lino descolorido, estaba el objeto final, el pergamino final. El silencio inicial mientras todos procesan la visión fue roto solo por el llanto de alivio de Sara. No era el llanto de miedo, sino el llanto de una madre que veía la misión de su hijo cumplirse. Viana, a través del video, exigió la validación técnica inmediata en el lugar. David desenrolló cuidadosamente el pergamino de cuero oscurecido, revelando un texto largo, en 2 columnas, arameo y griego koiné. Viana, con su pantalla dividida, aplicó el análisis espectrográfico de su equipo portátil y con un suspiro audible confirmó. El cuero y la tinta tienen Shamat BF los años. Es contemporáneo del siglo I DC. La bulla es el sello, el códice es el mapa, y esto es el registro. No te lo creo. No puedo creerlo. La conexión emocional explícita con la jornada de la niña vino de Samuel. Se soltó del abrazo de Sara y fue hasta el pergamino.
Sus ojos verdes, que evitaban el contacto humano, ahora leían el texto en arameo como si fuera su lengua nativa. El trastorno del espectro autista era, en ese momento, un portal de bypass para la memoria. El momento donde significado completo es revelado vino a través de la voz de Samuel, que comenzó a traducir el texto en un arameo formal y luego en hebreo moderno, con una autoridad que no era la suya. El texto de Yeshua no es una casa de madera. Es la conciencia colectiva de la humanidad. Lo que es borrado por miedo debe ser recordado por el amor. El tectónico nunca cesa de construir. El pergamino final detallaba la arquitectura de la conciencia, un plan a largo plazo de Yeshua para construir un puente de luz para proteger a la humanidad. Y el motivo de que la infancia fuera borrada fue la amenaza que ese poder representaba para el dominio temporal. La transformación visible en tiempo real ocurrió en Samuel. Después de la traducción, cerró los ojos, respiró hondo y al abrirlos, el brillo intenso había desaparecido. Se giró hacia sus padres y con la cadencia y el vocabulario de un niño de 6 años dijo: «¿Podemos ir a casa ahora, papá? Tengo frío». La misión estaba cumplida. La memoria ancestral fue liberada. La verdad fue entregada. Samuel Elías Cohen estaba de vuelta. La resolución emocional, no del misterio, sino de la jornada humana, fue la unión de la familia. Sara, llorando, abrazó a David y Samuel. No lo perdimos. Lo encontramos de nuevo. Y encontramos la verdad que él necesitaba entregar. David, el arquitecto, comprendió que su trabajo era ahora preservar esa galería, la primera prueba física de la supresión del poder arcano del Mesías. La bulla agrietada había completado su función. Epílogo breve, salto temporal, legado de la descubierta. 2 meses después, la familia Cohen estaba de vuelta en Nazaret. El caso fue documentado secretamente, con la bulla y el pergamino, guardado en una caja fuerte digital de Cambridge, como evidencias. Samuel estaba más tranquilo, su tea más manejable. Aún dibujaba, pero ahora, en lugar de mapas antiguos, dibujaba la bulla enmarcada en la sala de estar. La bulla no era un objeto de culto, sino un recordatorio del poder de la memoria. David y Sara continuaron sus trabajos, pero con una nueva misión. David, el arquitecto, ahora incluía la galería de los tectónicos en sus proyectos de preservación, bajo un código secreto. Sara, la restauradora, se dedicó a encontrar otras referencias suprimidas en los manuscritos coptos. Se convirtieron en los guardianes de la verdad, aceptando la imposibilidad como un hecho científico. La reflexión filosófica final que resuena más allá de la historia flotaba en el aire. La historia de Samuel Elias Cohen, el niño autista que reencarnó la memoria de un guardián de Yeshua, no era sobre quién era Jesús, sino sobre lo que la humanidad no permitió que fuera, un arquitecto de la conciencia. La bulla, el sello de arcilla agrietado y el pergamino de 2000 años probaron que la historia es un edificio que puede ser editado. Pero la memoria del alma, cuando anclada en la ciencia y el amor de una familia, persiste. El tectónico nunca cesa de construir, y la verdad, aunque suprimida, siempre encuentra un camino de vuelta a la luz. Y finalmente entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible.